Me complace acercarles una breve síntesis del curso impartido a los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba sobre este tema, hoy muy en boga desde el aporte que han realizado en el avance las investigaciones sobre el tema. Mi propuesta se dirige hacia el análisis, evaluación y terapéutica de los sonidos del habla dentro de la metodología, o sea, el aspecto fonético articulatorio, para el cual se comienza proponiendo una clasificación fonética desde el modelo neuromuscular funcional, conjuntamente con el análisis de la biomecánica del habla, profundizando y explicando el aspecto ejecutivo en la producción de los sonidos, cuáles son los mecanismos que desde la anatomía y la fisiología deben darse para dicha producción. Su evaluación detallada se desarrolla dentro del protocolo de evaluación, el PENCH, en conjunto con todo el estudio neuromuscular y funcional estomatognático. El habla es una de las funciones que desarrollamos dentro del protocolo. Y luego la propuesta metodológica está dirigida hacia la terapéutica. Y partiendo todo esto de la clasificación fonético-articulatoria desarrollada de acuerdo, como digo, al modelo neuromuscular funcional y toda una técnica aplicada a dirigida a la terapéutica. Así que vamos a ver una clase resumen que fue brindada el 11 de julio del 2020. Estudiar e investigar los sonidos del habla implica tener en cuenta a las estructuras que conforman al sistema estomatognático, estructuras que van desde la cintura escapular hasta la sutura coronal e involucra a todos sus componentes y cavidades. A estas cavidades que en su momento denominé espacios funcionales, fundamentales para la producción de las propias funciones, para la funcionalidad. Y no solamente estas estructuras están compuestas por estructuras esqueletales, neuromusculares, dentarias, sino que también este sistema estomatognático está conformado por lo que denominamos órganos. Las funciones se abastecen y son posibles gracias a la diferenciación de órganos cuya terminología implica estructuras que son conformadas por células especializadas para la función que ese órgano va a cumplir, tanto sea una función como varias funciones. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos el resultado funcional, tenemos que estar pensando, evaluando y tratando a estas estructuras cuyas conformación también los coloca como órganos. Estamos tratando el resultado del funcionamiento orgánico estomatognático. Por eso tenemos las funciones de respiración, todo lo que implica la ingesta,
las funciones que permiten la alimentación, por eso las llamamos funciones vitales, más la fonoarticulación en la emisión de la producción del habla en la comunicación humana. Cada uno de estos órganos contiene estructuras, como dije, específicas para la función a desarrollar. Por lo tanto, vamos a ver que entre estructuras y espacios funcionales, la neuromusculatura, en la biomecánica de las funciones, y en este caso también en el habla, va a desarrollar una actividad de tipo valvular. En el habla es múltiple porque cada sonido del habla es una actividad valvular diferente. Es indudable que la posibilidad de movimiento que las estructuras del sistema estomatognático esqueletales poseen, gracias a la neuromusculatura y a los componentes de las articulaciones temporomandibulares y también dentario-oclusales, son fundamentales para la ejecución y producción fonética. Cada uno de los componentes del sistema tiene una intervención fundamental y cualquier alteración que puedan tener, tanto morfológica como algún déficit, digamos, de tejido, o disminución, o cambios, o ausencia, o limitación neuromuscular, o limitación articular, va a generar adaptación, lo que después denominamos disfunción, o sea, una producción fonética adaptada y adecuada a las posibilidades estructurales y de desplazamientos. Por esto hablamos de que es necesario tener en cuenta a cada uno de estos componentes, que son los que van a permitir la biomecánica y a la vez funcionalmente este sistema valvular del que estoy hablando y refiriéndome. Los espacios y las posibilidades de circulación, ¿no?, de la vía aérea superior a la inferior, tanto en la inspiración como la expiración, va a ser el estímulo fundamental mecánico, biomecánico para la producción de estos sonidos. En esta placa vamos a desarrollar dos aspectos. Por un lado, la comunicación humana, y por el otro lado, el aspecto biomecánico que puede alterar esa comunicación. Entonces, sabemos que la comunicación humana es uno de los medios propios del hombre, y que la posibilidad mayor es la posibilidad del habla. El habla como acto lingüístico fisiológico que depende del ascenso motricidad y está ligado absolutamente a la actividad psíquica y es resultado de numerosos procesos centrales en los cuales interviene actividades de planificación y programación neurolingüístico, como también contenidos lingüísticos, y además de intencionalidad y aspectos emocionales del individuo. Por esto la comunicación está dependiendo de niveles superiores. La ejecución
está dependiendo de la biomecánica. Y la recepción en esa comunicación, evidentemente, está dependiendo de la percepción, la posibilidad de percepción auditiva. Ahora, ¿qué es lo que puede alterar viéndolo desde el punto de vista biomecánico? ¿Qué aspectos, de qué manera se manifiestan estos trastornos fonéticos articulatorios? Básicamente en la distorsión del sonido, limitación en la traslación de las estructuras, por ejemplo, que puede depender de una dificultad neuromuscular, ese desplazamiento que puede estar limitado desde el punto de vista neuromuscular y, como habíamos dicho, también articular. También puede ser que tengamos ausencia de alguna estructura o dismorfosis de la estructura, o sea, que esté afectado y afectada la morfología de las estructuras, tanto sean esqueletales como neuromusculares, como dentarias. Además, puede haber ausencia o debilidad de esa columna aérea que es la base de la producción fonética. También en las limitaciones de la ventilación pulmonar es lo que puede llegar a producir una distorsión del sonido. Y también la disminución de la audibilidad, o sea, el registro auditivo que no llegue en la recepción y que luego en la producción también pueda estar u omitido u distorsionado. La omisión, que puede ser por imposibilidad de producción desde el aspecto morfológico, por ejemplo, una anquiloglosia puede absolutamente omitir un fonema porque es imposible su producción, por ejemplo, o porque hay alguna, como dije antes, desvío o ausencia de la propia estructura. Y nuevamente, la omisión puede estar perfectamente relacionada a la percepción acústica. Por lo tanto, vamos a sintetizar, ¿no? Haciéndonos entonces, tratando de responder a esta pregunta: ¿por qué una clasificación fonética desde el concepto neuromuscular funcional? Porque desde este concepto se interpreta el fonema como un resultado entre la actividad neuromuscular en relación con las estructuras de soporte, los cuales participan articuladores y resonadores, teniendo como base, no podemos dejarlo de mencionar, el estímulo sensomotriz que implica esa columna aérea expiratoria y a partir de la cual vamos a producir el fonema y el aspecto fonético del fonema. Siendo esta columna aérea expiratoria el principal estímulo sensomotor para la producción de la fonética en el habla, muchas veces me pregunté por qué no se describe en el estudio propio de los sonidos del habla qué características tiene ese soplo expiratorio, ¿no?
cómo se está presentando en realidad, y tenemos una cantidad de características diversas. Podemos tener presencia o ausencia o disminución, ¿verdad? En cuanto utilizado para el habla, para la fonética. También ese soplo puede ser continuo, y puede tener una duración aceptable como para terminar una frase, un pensamiento, un mensaje, como puede ser discontinuo, justamente por falta de esa presión, ¿no? Subglótica necesaria, de esa columna suficientemente, digamos, organizada y en una proyección que permita la posibilidad fonética, y puede verse interrumpida, o sea que puede ser fluida o no, y puede ser, como digo, suficiente o insuficiente. Y como decía, esto sí está verdaderamente proyectado, por la vía que el fonema necesita, o en general hay muy poca, esto tiene que ver mucho con la apertura bucal, y por lo tanto la pronunciación, la articulación y el resultado fonético es absolutamente, se ve comprometido, ¿no? O sea, y también hacia dónde está dirigido esta columna aérea. Entonces la fonética cambia absolutamente cuando la dirección del soplo cambia, no solamente en bucal o nasal, puede ser bucal, pero si hay un desvío mandibular, evidentemente la proyección en cuanto a la direccionalidad del soplo cambia, y esto hace que el sonido, que el resultado se opaque, se altere y no sea el sonido adecuado. Entonces acá tenemos dos aspectos: considerar todas estas características de la columna de aire, ¿no?, para esta acción aerodinámica, ¿no?, que necesitamos en la fonética, y que está dependiendo absolutamente de la actividad neuromuscular funcional que realice el principal músculo respiratorio, que es el diafragma. Por eso decimos que nosotros trabajamos más allá de las estructuras y neuromusculatura del sistema estomatognático, en conjunto permanentemente con la musculatura específica respiratoria, ¿no?, diafragma e intercostales, en la producción de esta columna aérea. Entonces vamos a ver cómo la función valvular, ejercida por la neuromusculatura y organizada por unidades funcionales, que en cada fonema van a tener distinto rol, cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a ver que la primer válvula que la columna aérea expiratoria tiene que cruzar es la glotis, y puede o no haber acción de acercamiento de las cuerdas vocales, como el desplazamiento de la base de lengua hacia la pared faríngea para, digamos, comprimir ese espacio por el cual va a permitir la salida del aire. También la unidad velofaríngea, con su intervención en la distribución de esa columna aérea hacia la cavidad nasal y bucal. Como la otra válvula es la lengua palatal, como dijimos, de base, de dorso y de ápice para cada fonema, que tiene esa diferenciación. La acción valvular labiodental para la fricación del fonema F, y bilabial para los fonemas explosivos o fricativos que tienen lugar y que van a encontrarse con esta válvula. Quiere decir que tendremos
6 válvulas, 6 acciones neuromusculares, actividades neuromusculares con distinto grado de desplazamiento y distinto grado de tensión o actividad neuromuscular dependiendo del fonema. ¿Está? Así que estas serían las válvulas de las cuales estamos hablando y mencionando. Para cada fonema van a tener 2 o 3 válvulas funcionando. En líneas generales y de una manera esquemática, sin poder en esta clase abreviada hacer la demostración específica de esta clasificación fonética, voy a describir cómo podemos hacer, digamos, la diferenciación entre los distintos tipos de emisión fonética a partir de la observación de esta columna aérea expiratoria, de este soplo en relación a la actividad neuromuscular, cómo se produce y en qué fonemas se ven diferencias y están asociados de acuerdo a la relación actividad neuromuscular y soplo. Esta es la característica que tiene esta clasificación fonética que agrega alguna cosita más a lo que es la clasificación fonética desde la lingüística, desde ya. Esto se hace en relación a la interpretación biomecánica de la emisión fonética de cada uno de los sonidos del habla. Entonces, así evaluamos y desde aquí tratamos en el método. ¿Está? Entonces, el soplo puede ser oclusivo, como todos sabemos, fricativos y abiertos en las vocales. La diferencia es que en lo oclusivo, con respecto a la columna aérea, podemos tener un soplo que va hacia la cavidad bucal para ser emitido, pero la actividad neuromuscular se opone y esa direccionalidad de esa columna va a ser emitida por fosas nasales. Quiere decir que acá tenemos un soplo que viene hacia la cavidad bucal, encuentra resistencia neuromuscular que no cede, por lo tanto el soplo se dirige a la emisión nasal como en los fonemas Pero puede suceder que viene la columna aérea, se encuentra con una oclusión propuesta y opuesta por la neuromusculatura, que en una contracción continua hace que se oponga, de modo que ese soplo va a tener que tener la fuerza suficiente para vencer la resistencia que le opone la actividad neuromuscular, y de esta manera ese soplo se emite por vía bucal. ¿Cuál es el caso de p, t, k, ch? Que aquí ch está colocado como oclusivo explosivo en lugar de fricativo, como figura en la lingüística, porque consideramos que necesitamos hacer realmente una detenimiento de ese soplo, una resistencia a la salida para que sea evidentemente ch. Entonces, oclusivos totales y explosivos, y oclusivos explosivos. Luego vienen los fricativos. En los fricativos la salida del soplo está asegurada por vía bucal, con una apertura más limitada, más abierta, dependiendo del fonema y de la unidad funcional que sea fundamental en su ejecución. Tal es el caso de b,
s, z, l, j, g, diferenciados entre sordos y sonoros o fonos y áfonos. El otro tipo de fricativo va a ser un fricativo vibrante porque va a continuar el soplo con la emisión por vía bucal, pero con alternancia, una alternancia simple o múltiple que le opone la actividad neuromuscular, en este caso linguo-apical, en oposición al pasaje, y va a dar lugar a los fonemas r o r. Así llegamos a las vocales, que son soplos continuos con diversidad de apertura para ir de las más abiertas a las más cerradas, que eso tiene que ver con apertura y cierre mandibular, ¿no es cierto? Es la unidad funcional cráneo-mandibular la que está dirigiendo esto, y un poquito levemente en propulsión en la I. El soplo es continuo con diversidad de apertura sin oposición a la emisión. Ahora bien, estos sonidos están discriminados y, digamos, ubicados de acuerdo a, por supuesto, nuestra lengua, la que hablamos en el Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Cada país va a tener una diversidad y cada uno va a tener que ubicar estos sonidos dentro de el tipo de modo y de punto articulatorio de acuerdo a el habla utilizado de manera de la zona en la que se reside, ¿sí? Entonces acá vemos la relación entre la actividad neuromuscular que se opone, que esto después van a ver que en las planillas van a estar además diferenciados por la unidad funcional que es la responsable del fonema. Bien, ¿cómo registramos en el protocolo el registro de cada fonema? Recuerden que nosotros evaluamos la emisión a partir del sonido aislado. Luego veremos los que presentan distorsiones u omisiones, como se combinan en la evaluación con unidos ya a otros fonemas en las sílabas, en las distintas posiciones, distintos tipos de sílaba, y en la palabra y en la frase y en el habla espontánea. Pero la discriminación la hacemos por unidad fonética. ¿Y qué vamos a poner en el análisis? Primero, ¿cuál es la unidad funcional? Que ustedes lo tienen en el libro, en el estudio de habla, ¿verdad? La unidad funcional que le corresponde a ese grupo de fonemas. Entonces, primero vamos a colocar acá el modo, que sería la clasificación que acabo de mostrarles en la diapositiva anterior. Oclusiva, fricativa, está organizado, oclusiva total, oclusiva explosiva, en fin. Aquí van a tener entonces al fonema, al modo en que el fonema que está al lado le pertenece. Vamos a consignar en el mismo plano la modalidad de la emisión de esta columna expiratoria en cuanto a la fuerza, en cuanto a la continuidad y en cuanto a la dirección de ese soplo expiratorio. Inmediatamente está la resonancia, porque vamos a ver si los resonadores que se implementaron o que surgen de esa emisión son nasales u orales,
dependiendo cuál sea el fonema, cuál le corresponde, y allí veremos si hay distorsión y desvío de la columna. En los fonemas que, por ejemplo, son bucales y se producen nasales. O sea que la resonancia tiene una relación directa con la emisión del soplo. Necesitamos evaluar si hay aumento de actividad o disminución de la actividad, o esa actividad neuromuscular ha sido adecuada para direccionar ese soplo expiratorio en la producción del fonema, y para, digamos, producir las características que el fonema tiene que tener, de manera que aquí en esta columna de actividad neuromuscular vamos a consignar si es adecuada o ha habido hiperactividad, o sea que está en más, o debilidad. Inmediatamente vamos a ver hacia qué puntos de contacto se realizó el desplazamiento. Si es el punto esperable, o ese punto se ha desplazado, se ha sustituido por otro, en fin. Y como complemento de todo esto, si el fonema sordo o sonoro, fono o afono, tiene la sonoridad que le corresponde. Quiere decir que la intención de esta planilla es poner en un mismo plano de análisis todos los aspectos que hacen a la producción fonética de cada sonido. Aquí tenemos la participación de la actividad neuromuscular por las unidades funcionales, discriminado por unidad funcional y por fonemas y su rol de intervención, como expliqué anteriormente. Y como vemos, acá tenemos las vocales de más abiertas a más cerradas, y el fonema S como también determinante en la participación de la unidad funcional craneomandibular. Muchas veces se ha dicho con las últimas investigaciones que el rol de la musculatura mandibular no sería tan importante en el habla, que solamente para algunos fonemas, y que con muy poca actividad neuromuscular, pero realmente quiero recalcar que su rol, como en todas las funciones del sistema, es fundamental, porque ella es la que va a permitir la apertura suficiente como para que la actividad neuromuscular pueda darse a nivel digamos craneofacial y lingüoidea y velofaringea. Determina también la proyección del soplo expirado, determina la resonancia, por lo tanto le damos esa prioridad y sabemos que está presente en todos los fonemas y durante el habla. Lógicamente que, bueno, allí habría que discriminar que para el habla, la comunicación, digamos, de persona a persona, o en el diálogo o en la conversación, el cóndilo no extruye, no sale de la cavidad glenoidea, simplemente son movimientos que se producen dentro de ella, y sí puede excursionar en el canto o en el grito o en el llanto fuerte, actividades que bueno, son complementarias, pero en el habla fundamentalmente, al hablar en voz muy alta y al hablar a un grupo social importante, para la proyección de la voz, entonces tanto en lo que denominamos pronunciación, ¿no?, la actividad fonético-articulatoria, necesitamos de esta unidad funcional.
ella es la que moviliza el sistema. Así que más allá de esto, queremos darle su rol fundamental y bueno, justamente está colocada con las vocales para que, digamos, donde evidentemente la proyección del soplo es más importante y necesita mayormente de su apertura, ¿no? Vamos a iniciar entonces al desarrollo de la intervención que vamos a realizar en la terapéutica de los sonidos del habla mediante la técnica neuromuscular funcional aplicada según la clasificación fonética, eso sí que en este modelo de escuela de formación proponemos, ¿no? Luego de la aplicación del protocolo que digamos que realizamos y también de otros posibles métodos o técnicas instrumentales en el estudio de la producción de los sonidos del habla, tendremos en cuenta en sus resultados las características, como digo, para llegar al resultado fonético que hemos detectado ya, sus alteraciones, adaptaciones y compensaciones realizadas de acuerdo al punto y modo de articulación y a todo lo evaluado, como estructuras y articuladores, o sea, estructuras que participan, ¿no es cierto?, de la articulación, como la calidad de los espacios funcionales y la calidad de la actividad neuromuscular realizada por la neuromusculatura, ¿no es cierto? Como siempre, la morfología primero y la condición neuromuscular, como la eficiencia y direccionalidad de la columna aérea en el soplo expirado o en esa columna aerodinámica que permite la sonoridad, y también la calidad de la resonancia. En este resultado vamos a ver que todos estos aspectos nos van a dar la base del diagnóstico diferencial para la organización de la terapéutica. Pero a esta terapia específica, luego de haber detectado estos puntos, vamos a tener que sumarle, ¿no es cierto? Vamos a tener que sumar a todo esto el abordaje de la prosodia, como que sabemos que es el estudio de los elementos del habla que no constituyen segmentos fonéticos, ¿no?, sino que son propiedades de unidades articulatorias superiores del habla, como el acento, la entonación, ¿no? Así que la prosodia van a ver en las distintas situaciones clínicas en el abordaje cómo lo vamos sumando, porque tenemos que también construir ese registro perceptivo, audible. También la melodía, que si bien sabemos que forma parte de rasgos suprasegmentales, como la entonación, ¿no es cierto?, constituye esa secuencia que en el discurso se constituye como una línea melódica y contribuye mucho, por supuesto, relacionado ya aquí al significado del discurso. Y la entonación en cuanto a la relación entre altura y tono, que también tiene una vinculación con el contenido del significado. Recuerden que se denomina tonema a este tono de la entonación, evaluado, estudiado así, y que le corresponde a la fase final de lo que sería la curva melódica, estudiado así, denominado así en lingüística. Por lo tanto, las bases, digamos, neuromusculares y funcionales para tener una adquisición o una corrección
de alteraciones, adaptaciones o compensaciones articulatorias en el entrenamiento, no vamos a dejar afuera estos aspectos que van absolutamente condicionando incluso la inteligibilidad, no solo en la pronunciación de los sonidos, sino en la interpretación del contenido del mensaje. ¿Está? Por eso que vamos, como decimos siempre, ¿no? Del análisis a la síntesis. Así que esto es lo que en este cuadro tenganlo presente, porque creo que aquí está bien consignado todos los aspectos que vamos a abordar en la terapia neuromuscular funcional. Estos fundamentos aplicados a la terapia se complementan con el grado de movilidad y velocidad, o sea, el ritmo, que tiene que ver con la dinámica articulatoria que puede desarrollar la neuromusculatura, que como saben la organizada por unidades funcionales, y reconociendo, esto es importante, su diversidad según la unidad funcional que interviene, ¿no? Que se corresponde con el tipo de fibra muscular e inervación que posee la estructura, ¿no es cierto? Esto justifica la diferencia de velocidad de las fibras musculares, por ejemplo, que de la unidad funcional craneofacial en relación a la unidad funcional linguoidea y velofaringea, que son absolutamente veloces. O sea, lo que dan en sus características, especialmente la linguoidea, es la velocidad con que puede ejecutar la sucesión de sonidos. Esto tiene que ver, como decíamos, con el aspecto anatómico y fisiológico. Esta secuencia de sonidos se realiza en forma gradual también cuando vamos a abordar terapéuticamente, no abrupta, y lo que van a ver cómo digamos, promovemos la emisión del fonema utilizando el sostén de esa emisión y luego la repetición al principio para luego pasar a la repetición veloz coordinada, de modo que temporal y espacialmente vamos a trabajar la coarticulación, es decir, las variables que se presentan en el habla, estableciendo un nexo imprescindible entre la producción y la percepción audible y el registro que tenemos que crear. Entonces, en la emisión vamos a hacer primero aislada, fonema aislado, sostenido, para que ese registro sea perceptible, y luego vamos a ir a trabajar con la velocidad. La coordinación del habla es importante en la emisión de los diferentes fonemas y sus combinaciones, ¿no? Y esto vamos a seguir siempre básicamente apoyándonos en la función respiratoria, que es la base de la posibilidad funcional, y coordinando con deglución, de manera que estas coordinaciones, respiración, deglución, habla, puedan llegar a una buena organización y manifestarse de manera coordinada o coordinadas. Bien, entonces a través de este camino que propone el método y la técnica, nuestro objetivo va a ser lograr ese engrama sensomotor auditivo del habla, para lo cual, como estuve explicando, vamos a tener de aliados, ¿no es cierto?, al sistema respiratorio para construir esta articulación y fonética
correcta, a partir también de la estimulación audible y auditiva. Por lo tanto, estos tres aspectos son los que van a interactuar permanentemente en la construcción de la fonética. Y teniendo presente que todo lo que implique producción fonética está implicando una acción valvular a través de las cavidades y de los órganos que cada vez tenemos que mejorar, ajustar hasta que esto sea eficiente, considerando que este es el estímulo básico fundamental. De esta manera conseguiremos y buscaremos también, para la construcción de este engrama, generar esta propiocepción neuromuscular, desde el punto de vista neuromuscular, pero asociado al registro o percepción audible en la emisión fonética en conjunto con el aspecto resonancial, tanto la emisión del sonido y su resonancia, o del sonido áfono, ruido, y su emisión. Esto es lo que va a dar lugar a que esto adquirido sea absolutamente integrado al sujeto, y de esta manera conseguir que lo propuesto, lo trabajado, lo adquirido quede en su registro y en su producción fonética desde nuestro abordaje, nuestra terapéutica en adelante, y su comunicación de esa manera sea el objetivo logrado, una comunicación inteligible. Esto es muy importante, que los sonidos estén diferenciados y que la comunicación, este objetivo fundamental, pueda darse de manera económica, como todas las funciones, y eficiente. Bien, entonces espero que estos aportes sean interesantes para ustedes, y los espero si quisieran realizar el módulo de habla completo en nuestra plataforma de e-learning en la dirección www.normachiavaro.com como curso de modular, y en donde vamos y tenemos el desarrollo a través de la clase, tanto de evaluación como de terapéutica, con la técnica aplicada en casos clínicos, y el objetivo indudablemente es que ustedes aprendan esta técnica para poder ser utilizada con sus pacientes, y esperamos brindarles este aporte, que sus terapéuticas realmente sean eficientes para bien del paciente. Muchísimas gracias.